Hay casi un consenso que estamos atravesando por un periodo que en economía se le denomina de estanflación, que es estancamiento con inflación, o sea, tasas de crecimiento más bajas que las que han prevalecido en los últimos años y con un fenómeno que se creía ya superado, que era el problema de la inflación. No se han registrado tasas de inflación de las dimensiones de los últimos años hay que remontarse hasta aproximadamente los años 70, después del shock petrolero, para poder encontrar a nivel mundial tasas de inflación similares. Por supuesto, ahorita estamos entrando en un periodo en el que las principales potencias económicas del mundo están tomando medidas con el propósito de frenar la inflación. Uno lo puede observar principalmente en Europa y en Estados Unidos, en donde la política más importante con ese propósito es el aumento en las tasas de interés, y la segunda importante es la reducción de las transferencias, ¿verdad? Porque no hay que olvidarse que esta inflación en gran medida es el resultado de las políticas, llamémosle así, de protección del ingreso que impulsaron estos países durante la pandemia. Se distribuyó y se emitió muchísimo dinero con el propósito, en este caso, pues de poderle asegurar determinado nivel de ingresos a la población en ese periodo más duro, ¿verdad?, de la pandemia. Entonces, o sea, si la masa monetaria mundial aumenta de manera sustancial, pues obviamente es de esperarse que eso traiga como consecuencia un aumento en los precios. Entonces, lo que estamos viendo es que las tasas de interés están subiendo. Eso significa un encarecimiento del crédito, y al encarecerse el crédito, eso le pone determinada freno pues a los precios, pero también al comportamiento del resto de la economía. Hay un costo que pagar en materia de empleo como consecuencia de la adopción de este tipo de políticas. Y en el caso de El Salvador, ¿cómo está la situación? Bueno, en el caso de El Salvador esto lo golpea principalmente porque El Salvador tiene casi un tercio de su población viviendo fuera del país, ¿verdad? Las remesas son la variable socioeconómica más importante del país, y entonces al reducirse las transferencias gubernamentales, ¿verdad?, y al aumentar las tasas de interés, pues esto trae como consecuencia que los connacionales que viven afuera van a tener que, por un lado, pagar cuotas más altas por la vivienda que eventualmente podrían estar comprando o alquilando. Por otro lado, podría ser también que al aumentarse las tasas de desempleo, también entonces por sus ingresos van a bajar, y al bajarse, entonces las remesas podrían ser afectadas. Y eso ya lo estamos viendo en las tasas de crecimiento. No es que las remesas estén, están básicamente en una situación casi de estancamiento. Pero eso, llamémosle así, en la historia reciente de El Salvador, ya es una mala noticia, porque es la variable más dinámica que hemos tenido. Solamente 2009 fue un año que de alguna manera podría estarse comparando con lo que está pasando en estos momentos. Ahora, el crecimiento económico proyectado por el Banco Central de Reserva o el gobierno podría llegarse a ese 2.6, 2.5 del que están hablando. Sí, yo creo que se puede llegar, ¿verdad? De hecho, quizás lo que estamos observando es que originalmente se había hablado de una tasa de crecimiento de 4%, ahora ya hay un ajuste. Entonces, pero el país está haciendo lo mismo que están haciendo los demás países, ya es ajustando esas tasas de crecimiento hacia la baja. Sí, se puede llegar, ¿verdad? Pero indiscutiblemente, pues que hay que seguir trabajando, ¿verdad?, en términos de identificar a dónde están esas oportunidades para que la inversión crezca, ¿verdad? Cómo hacer precisamente pues para que el clima de negocio se mantenga relativamente favorable. El tema Bitcoin ha ayudado, digamos, ha aportado algo a esta situación de la economía. Vaya, yo diría, ¿verdad?, que en términos generales, yo me recuerdo que cuando comenzó a discutirse el tema de la adopción del Bitcoin, nunca emití una opinión pública, pero yo la sensación que tenía era que el impacto de la bitcoinización, llamémosle así, no iba a ser muy grande, más allá definitivamente pues de
vaya, por ejemplo, la preocupación que es importante de organismos internacionales de financiamiento que lo podían ver como un factor de vulnerabilidad. Pero yo sí tenía la impresión de que el impacto para el grueso de la población iba a ser mínimo, ¿verdad? Miren, en economía hay una ley que se llama la ley de Gresham, ¿verdad? Que de alguna manera dice pues que cuando hay dos monedas circulando, ¿verdad? La moneda, el rumbo lo termina dominando la moneda fuerte. Entonces, pues el Bitcoin es la primera vez que un país lo adoptaba como moneda, no tiene tradición como tal, ¿verdad? Y en ese sentido, lo más probable es que la moneda que iba a seguir circulando, pero así abrumadoramente, iba a ser el dólar.